Namaste, muy buenos días, Dios les bendiga. En este video quiero hablar sobre una deidad importante, una deidad a la cual desde el hinduismo uno tiene que aprender, uno tiene que conocer, uno tiene que familiarizarse y uno puede inclusive dedicar su vida a ella. Es uno de los tantos videos que he estado haciendo y voy a seguir haciendo sobre las deidades para los que se puedan interesar de forma seria dentro de su camino de crecimiento espiritual. La deidad que quiero tratar hoy no es otro que el Señor Krishna, una deidad con la cual muchísimos nos identificamos, que nosotros adoramos, con la cual nosotros aprendemos muchísimas cosas. Y en un camino de crecimiento espiritual uno tiene que abordar muchas veces diferentes deidades porque todas ellas tienen cosas necesarias para aprender. Una deidad muchas veces se ve como dioses separados. De hecho, que me perdonen, los puristas, religiones como el hinduismo, se catalogan de politeístas y no necesariamente es así, porque representar diferentes aspectos de Dios no quiere decir que hayan diferentes dioses. ¿Ok? Cuando a una persona se le dice que es padre de familia, se le dice que es ingeniero, se le dice que es esposo y se le dice que es hermano, pareciera que fueran 5 cosas o 4 cosas diferentes. Y en realidad es la misma persona, solo que se está viendo desde diferentes puntos de vista. De hecho, para hablar del Señor Krishna, hay por supuesto que enmarcarlo dentro del ámbito espiritual correcto, dentro de la enseñanza correcta, y esta enseñanza es la Trimurti. La Trimurti es el concepto de la unión de 3 características o 3 formas de ver a Dios, o 3 dioses si se quiere, que conforman una triada, y en esa triada está representado todo lo que significa de alguna manera Dios. Esta Trimurti es anterior, lo adopta posteriormente el cristianismo en el concepto de la Santísima Trinidad, de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Eso es un concepto hinduista que se manejaba mucho antes. El concepto de la Trimurti, en el concepto de la Trimurti encontramos al Padre Creador, encontramos al Dios Brahma, creador de todo lo que existe. Bien, está también el otro vértice, podemos verlo como un triángulo. En el otro vértice encontramos al Señor Krishna, que es similar al Espíritu Santo, que es el que viene a separar o a destruir, más que separar, a destruir estructuras para poder a posterior separar lo espiritual de lo no espiritual. Es el que viene a proponer a las personas, a proponer a los seres, a honrar más la parte espiritual que la parte terrenal. Ese es el Señor Shiva. Se le llama el destructor por eso, porque viene a destruir las estructuras que no son espirituales. Y después de esa destrucción viene el Señor Vishnu. Y el Señor Vishnu es el preservador. ¿El preservador de qué? Si se destruyó, ¿qué se va a preservar? Pues se destruyó lo que no era espiritual y hay que preservar lo que de aquí se pueda sacar de espiritual. Entonces tenemos un Dios Padre Creador, tenemos al Destructor, el que rompe las estructuras para que después el Señor Vishnu pueda sacar de todo este destrozo lo que es verdaderamente espiritual. Y lo que es verdaderamente espiritual tiene que volver al Padre. Cuando se habla de la Trimurti, o cuando se habla inclusive de la Santísima Trinidad, lo que representa es un camino de retorno al Padre. Pero no voy a explicar a mayor profundidad porque de eso tenemos un video. El Señor Krishna se ubica aquí al lado del Señor Vishnu. Es de alguna manera la encarnación, es la manifestación en nuestro plano terrenal del Señor Vishnu, del preservador. Entonces el Señor Krishna empieza a ser esa manifestación encarnada, esa manifestación muy cercana a los seres encarnados, que representa a ese Dios que quiere resaltar lo espiritual. ¿Okay? Que quiere separar, una vez roto por el Señor Shiva, que quiere separar de los escombros lo que no es espiritual y lo que sí es espiritual. Tomar lo espiritual y guardarlo para luego ser entregado al Padre. Cuando hablamos del Señor Krishna, estamos hablando de enseñanzas muy claras, se puede ver en el Bhagavad Gita, de enseñanzas muy claras que te enseñan
a honrar lo espiritual, que te enseñe que hay un concepto de maya, ¿ok? De ilusión en la vida, y esa parte ilusoria es nuestra parte terrenal. Nosotros creemos que estamos viviendo correctamente y en realidad estamos viviendo de maya, estamos viviendo de la ilusión, de la parte terrenal. Y esa parte terrenal no es cierta en el sentido espiritual. No es trascendente en el sentido espiritual. El Señor Krishna viene a proponernos que nosotros empecemos a honrar lo que realmente es espiritual y dejemos un poco de lado lo que no es espiritual. Dejemos un poco de lado esa ilusión de la vida. Problemas, situaciones complicadas, frustraciones, todos salen de esa parte ilusoria de la vida. ¿Okay? Nosotros nos preocupamos por cualquier cosa y esa cualquier cosa con toda seguridad no es trascendente. ¿Okay? Nosotros nos afanamos muchas veces por cosas que no le dan ganancia al espíritu. ¿Okay? Por lo tanto, no son trascendentes. El Señor Krishna viene a invitarnos a hacer prioritaria en nuestra vida las cosas que son realmente trascendentes, las cosas que son realmente espirituales. Si vemos a la imagen que se nos ha presentado del Señor Krishna, vemos a un ser jovial, vemos a un ser que de alguna manera disfruta de la vida, honra de la vida, por supuesto que no siempre es así, pero honra la vida, pero un honrar y un disfrutar la vida desde lo verdaderamente espiritual. Muchas veces eso no se entiende, porque uno cree que uno tiene que disfrutar la vida desde lo terrenal, y por lo tanto uno protagoniza la vida con tu parte terrenal. Y en realidad si uno empieza a vivir de forma espiritual, empieza a aparecer un bienestar, un disfrute de la existencia muchísimo más intenso de lo que se podía haber conquistado a nivel terrenal. Todo disfrute terrenal, todo disfrute de esa ilusión terrenal, de ese vivir desde lo no trascendente, todo disfrute no es eterno, ni siquiera no es sostenible en el tiempo, ni siquiera eterno, no es sostenible en el tiempo. Tú hoy estás disfrutando de algo y mañana pasa una cosa y te destruye toda la felicidad, ¿ok? Te destruye todo el disfrute. Cuando el disfrute se saca de lo espiritual, ¿ok? Con las enseñanzas del Señor Krishna, este disfrute no te lo quita nadie, ¿ok? Esta dicha de vivir no te lo quita nadie, ¿ok? Pero hacer el cambio, empezar a dejar de lado esta ilusión de la vida y empezar a vivir realmente desde lo espiritual no es fácil, ¿okay? Las palabras que estoy diciendo y los argumentos que estoy poniendo parecen muy sencillos, pero de allí a llevarla a la práctica, de allí a dejar de lado lo que no es trascendental y empezar a vivir en función del espíritu que sí trasciende, no es nada fácil. La enseñanza del Señor Krishna es fuerte para un ser humano que está simplemente enfocado a vivir su vida de forma terrenal. Recuérdense que cuando hablo terrenal hablo desde el aspecto físico, mental, emocional e inclusive de bienestar energético. ¿Okay? Esos 4 aspectos son aspectos terrenales, no es solo el dinero, no es solo el físico. También el aspecto cognitivo, la mente, el pensamiento, la lógica es terrenal, inclusive las emociones son terrenales. El bienestar desde el punto de vista energético también es terrenal. Entonces, dejar un poco de lado eso, o por lo menos no vivir en función de eso, no hacer de eso, de esas cosas, los protagonistas de nuestra vida, no es nada fácil. Cambiar eso hacia la parte espiritual no es nunca nada fácil. El Señor Krishna también empieza a enseñarnos, nos enseña el último camino, el último trozo, el último tramo para llegar al Señor Brahma, para llegar al Dios Padre, para volver al cielo, para resucitar en otra cultura, para romper la rueda del samsara, para llegar al nirvana, como la querramos ver. El Señor Krishna nos enseña ese último trazo y lo hace de forma hermosísima cuando se nos presenta a Él con
con su contraparte, con su consorte, con la señora Radha. ¿Bien? El Señor Krishna representa lo que es la esencia masculina. La esencia masculina pura, una esencia masculina total y absolutamente espiritual. Cuando esa esencia masculina, trata de entrar al cielo, no puede. ¿Bien? Tiene que tener su contraparte, su esencia femenina, que es la señora Radha, y allí fundirse. El Señor Krishna con la señora Radha llega a formar un solo ser. Ahí es donde se une el aspecto positivo, el aspecto positivo no, porque no voy a darle connotación negativa a la esencia femenina, el aspecto masculino con el aspecto femenino. Cuando eso se funde, pasa una de las cosas más hermosas, que es que desaparece la dualidad. Cuando la dualidad desaparece, aparece Dios, aparece el uno. ¿Okay? Cuando hablamos de Dios y hablamos que Dios es todo lo que existe, estamos diciendo que Dios es lo único que existe, que no hay dualidad. Y eso lo enseña, o eso está detrás de las enseñanzas del Señor Krishna. Realmente decir que estamos venciendo la dualidad tampoco se hace de la noche a la mañana. Por supuesto, estoy diciendo que es el último trozo del camino a recorrer antes de llegar al cielo. Pero vencer la dualidad pasa por primero haber desechado la parte terrenal y haber empezado a vivir de forma totalmente espiritual. Porque la esencia masculina espiritual se tiene que unir con una esencia femenina espiritual. ¿Ok? No terrenal, espiritual. Cuando esta esencia masculina se une con la esencia femenina purificada, espiritual, ahí es donde aparece Dios. El Señor Krishna, por supuesto, tiene muchísimas más enseñanzas de las que puedo yo transmitir en este corto video. El Hare Krishna como mantra es el Mahamantra, el gran mantra del Señor Krishna, y es una bendición cantarlo, pero cantarlo con devoción, cantarlo sabiendo un poco las enseñanzas que yo les estoy diciendo detrás.